Buena tarde. En esta hora les voy a hablar acerca de la percepción, de la dirección, del sonido. La psicoacústica dice que estudia la percepción auditiva en base a los sonidos que estos se obtienen a través de los estímulos. Las sensaciones percibidas se clasifican en tres tipos, que es la altura tonal, la sonoridad, el timbre. La altura tonal tiene que ver con frecuencias, ya sea bajas o sean altas. Las bajas se consideran como las notas graves y las altas como las notas agudas. La sonoridad tiene que ver con el volumen o la intensidad en que se puede percibir un sonido. Y el timbre, que prácticamente es una sensación que permite diferenciar las fuentes sonoras. Eh, las resonancias que un instrumento emite prácticamente se van modificando. Por lo regular, la voz humana que emite un sonido proviene de lo que son las cuerdas vocales, y prácticamente tiene que ver con una cuestión ahí de lo que es el filtrado de la laringe y pasa por la cavidad bucal y la cavidad nasal, y en consecuencia hace que surjan envolventes espectrales que cambian los movimientos, lo cual provoca el sonido de las vocales. Las frecuencias aproximadas para las vocales pues va variando, ya que por ejemplo la A tiene una frecuencia de 800 a 1200 Hz, la E de 500 a 2000 Hz, la I de 300 a 2200 Hz, la O de 500 a 800 Hz, la U de 300 a 600 Hz. Existen sonidos que pueden enmascarar a otros, lo cual significa taparlos y hacerlos inaudibles. Esto únicamente ocurre con el oído. Existen algunos factores que se consideran como precedencia y espacialidad. La localización considera la diferencia de intensidad que pueden percibir ambos oídos, la diferencia de fase o espectral. La localización de sinusoides hace referencia a una única frecuencia. Su localización por diferencia espectral entre un oído y otro no sea posible. En estos casos se emplean datos binaturales, principalmente la diferencia interaural de intensidad y la diferencia interaural de tiempo. La diferencia interaural de intensidad aparece cuando la fuente está desplazada del plano que divide a la cabeza transversalmente. La diferencia interaural de tiempo, las bajas frecuencias que se doblan alrededor de la cabeza llegan más tarde al otro oído, lo que genera una diferencia de tiempo. Y esta se interpreta como la comparación de tiempo de arriba en ambos oídos. El oído externo usa los dos lomos que posee para reflejar el sonido hasta el oído. Estos lomos producen retardos entre el sonido directo y el sonido reflejado, que varía de acuerdo a la posición de la fuente sonora. El filtro que produce el oído externo, combinado con la sombra acústica, da lugar a la función de transferencia de la cabeza. Por otro lado, el efecto de la precedencia consiste en la sensación de localización de una fuente en base a iguales estímulos en ambos oídos, con un cierto retardo entre ambas señales. Percepción de la espacialidad y distancia. La distancia entre la fuente y el receptor sucede cuando el oyente posee un recuerdo del sonido, en particular de su sonoridad. Si la presión sonora percibida es menor, el cerebro interpretará que la fuente se encuentra alejada.
La reverberación es cuando un sonido emitido por una fuente se detiene. La energía almacenada en forma de ondas persiste y disminuye gradualmente. Las características de la reverberación son el sonido directo, son las reflexiones y el campo reverberante. Los parámetros de los reverberadores digitales son el tiempo de reverberación, los filtros, que es paso alto y paso bajo, el prerretardo, la difusión y densidad y el mix. Prácticamente también existe lo que es una percepción del movimiento de una fuente, y la localización horizontal siempre será más precisa que la localización vertical. Un movimiento lateral de una fuente acústica se puede distinguir al mínimo ángulo de movimiento audible. Las técnicas de ecualización aplicadas a la mezcla, pues la ecualización implica igualar lo que es un sonido grabado en su fuente original o con su fuente original. El ecualizador proporciona una riqueza musical, ya que permite tener un mejor dominio en la suma de sonidos de una mezcla para que tenga una sonoridad adecuada. Entonces, el espectro audible se mide en las frecuencias, que pueden ser muy bajas, pueden ser medias bajas, pueden ser medias altas, pueden ser frecuencias altas y pueden ser muy altas. Entonces este espectro audible se va a medir a través de los hertz. Ahora bien, el comportamiento del sonido. Muchas de las veces el sonido en el espacio abierto, en condiciones ideales, el sonido se va a propagar aliándose a lo que hay en el exterior, y su intensidad va a ir en decaimiento. El punto principal de todo este tema, que es la percepción de la dirección del sonido, implica obtener un apercibimiento a través de frecuencias que surgen en relación a la intensidad del sonido, lo cual determina una propagación que se mide en base a su velocidad, dando como resultado un detonante de interpretación en el cerebro que impacta al oído desde lo que es la parte interior hasta la parte exterior, y nos da como resultado una interpretación del sonido. Es importante tomar en cuenta que para tener un sonido de calidad es necesario implementar lugares, ya sean lo que son los estudios de música, pueden ser salones, esto con el fin de que el fenómeno de reverberación no se produzca. Y precisamente la psicoacústica prácticamente es quien estudia la percepción de los sonidos, con el ánimo de poder tener una interpretación en los estímulos adecuada y que se pueda generar derivado de cada sonido, y una vez analizándose todas las características o elementos, emitir una óptima ecualización a través de aparatos que nos permitan dar esta claridad a la percepción de los sonidos. Y obviamente esta parte es importante, ya que el factor principal de la percepción sonora pues va a ser el oído. Finalmente podemos decir que el oído es un órgano muy vital para poder percibir estos sonidos y para poder estimularlos y crear o tener un entorno de calidad audible, y obviamente poder prolongar aún más la vida útil de este aparato que se considera como oído, ya que es necesario tener una óptima ecualización, un óptimo sonido para poder proteger este órgano
que es de mucha importancia para nosotros como futuros músicos, como futuros prácticamente ecualizadores o productores musicales que podamos llegar a ser en algún momento. Bueno, es toda la exposición. Espero que se pueda entender esta parte y muchas gracias por todo. Excelente tarde.